Me llamo Claudia. Tengo 26 años y vivo en un pequeño piso en Salamanca, una ciudad que siempre huele a historia, a café recién hecho y a tardes soleadas en terrazas escondidas. Trabajo desde casa como ilustradora freelance, dibujando para marcas jóvenes que buscan algo diferente, entre nosotros, a veces también para clientes que no saben ni lo que quieren. Mi vida es sencilla, mi portátil, mi cuaderno de bocetos y Max, mi compañero inseparable. Max es un cruce de 1000 razas, con orejas desproporcionadamente grandes y una energía inagotable. Es imposible no sonreírle cuando corre a saludarme cada mañana como si no me hubiera visto en siglos. Cada tarde, después de acabar mis encargos, salimos a pasear al Parque de la Alamedilla. Max adora ese parque. Es su reino. Para mí, es mi pequeño escape del mundo. Aquella tarde, el sol caía dorado sobre los bancos y las fuentes. Max trotaba alegremente, olfateando cada rincón como si nunca antes hubiera estado allí. Yo caminaba distraída, pensando en una nueva serie de ilustraciones que quería comenzar, cuando de repente Max salió disparado tras una mariposa. ¡Max! Grité, pero fue inútil. Antes de que pudiera reaccionar, vi cómo Max se estrellaba contra un chico que venía distraído mirando su móvil. Todo pasó en un segundo. El móvil voló por los aires, una taza de café se derramó sobre el suelo, y ambos, chico y perro, acabaron en un enredo de patas, brazos y carcajadas. Corrí hacia ellos, con el corazón en la garganta. Lo siento muchísimo. De verdad, fue sin querer. Exclamé, mientras ayudaba al chico a levantarse. Él se sacudió la chaqueta, sonrió de manera tranquila y dijo: «No pasa nada. Al menos ha sido una forma original de conocernos, ¿no?» Tenía el pelo algo despeinado, unos ojos color miel que reflejaban la luz del atardecer y una sonrisa contagiosa. Su voz sonaba cálida, como una canción de esas que no puedes dejar de tararear. Me presentó a su perro, un bulldog francés llamado Toby, que parecía tan confundido como nosotros, y se presentó a sí mismo. «Soy Álvaro». «Claudia», respondí, todavía algo avergonzada. Nos miramos un momento, como si la tarde entera hubiera decidido detenerse para darnos la oportunidad de algo nuevo. Para compensar el accidente, le propuse invitarle a un café en una cafetería cercana, La Tertulia, un rincón acogedor con paredes llenas de libros y aroma a canela. Aceptó con una sonrisa. Mientras Max y Toby descansaban bajo la mesa, Álvaro y yo comenzamos a hablar. Descubrí que trabajaba como ingeniero de sonido freelance, que amaba los perros tanto como yo y que compartíamos la misma afición por las películas antiguas y las tapas de tortilla. Aquella conversación fue fácil, ligera, como si nos conociéramos de siempre. Me sorprendí a mí misma riendo a carcajadas por alguna anécdota absurda que me contó. Cuando salimos, la noche ya había caído sobre Salamanca. Nos despedimos frente a la fuente iluminada del parque, y mientras me alejaba, sentí algo en el pecho que hacía mucho no sentía, una pequeña chispa de emoción. Quizás, pensé sonriendo para mí misma, los accidentes no siempre son algo malo. Desde aquel primer encuentro, nuestras vidas comenzaron a entrelazarse de manera casi mágica. No fue algo planeado. Simplemente, cada tarde que salía con Max al parque, allí estaba Álvaro, paseando a Toby con esa sonrisa despreocupada que ya empezaba a resultarme peligrosa para el corazón. Al principio, nuestros encuentros parecían casuales. Un cruce de miradas, un saludo tímido, una charla breve sobre el clima o sobre las travesuras de nuestros perros. Pero con el tiempo, aquellas coincidencias se transformaron en planes premeditados, paseos conjuntos, cafés improvisados y hasta alguna que otra visita a las pequeñas librerías escondidas del casco antiguo. Una tarde especialmente luminosa, mientras paseábamos por la ribera del río Tormes, Álvaro me propuso participar en un pequeño proyecto solidario, organizar una exposición de arte en beneficio de una protectora de animales local. Su idea me entusiasmó.
Era como juntar dos de mis pasiones, el arte y los perros. Tú harías las ilustraciones, dijo, mirándome con esos ojos brillantes. Yo me encargaría del sonido y de montar un pequeño espacio para música en vivo. Acepté sin dudarlo. ¿Cómo podría decirle que no? Durante las siguientes semanas, nuestras tardes se llenaron de bocetos, ideas locas y planes entre risas. Descubrí en Álvaro una creatividad infinita, una capacidad de soñar en grande que me contagiaba sin remedio. Una tarde, mientras pintábamos juntos en el parque, sentados sobre una manta de cuadros, con Max y Toby dormidos a nuestro lado, un pequeño accidente volvió a marcar nuestra historia. Yo estaba tan concentrada dibujando un retrato de Max que no me di cuenta de que Álvaro, bromeando, se había acercado demasiado con su helado en la mano. Un movimiento torpe, una risa mal contenida, y el helado terminó cayendo sobre mi cuaderno de bocetos. Me quedé congelada un segundo, mirando el desastre, colores corridos, páginas pegajosas, horas de trabajo arruinadas. Álvaro me miró, primero horrorizado, y luego soltó una carcajada contagiosa que me hizo olvidar cualquier enfado. Supongo que ahora será arte abstracto, dijo, intentando limpiar con su servilleta el estropicio. No pude evitar reír también. ¿Cómo enfadarse con alguien que hacía que hasta los pequeños desastres parecieran aventuras memorables? Así, entre helados derramados, pinturas improvisadas y miradas que empezaban a alargarse más de lo normal, algo silencioso pero poderoso comenzó a crecer entre nosotros. Un día, mientras tomábamos horchata en una terraza en la Plaza Mayor, Álvaro, jugando con la pajita de su vaso, dejó caer la bomba. Me han ofrecido un proyecto en Barcelona. Sería solo por un año, pero no sé si aceptarlo. Me quedé en silencio. El bullicio de la plaza, las risas, los pasos sobre los adoquines. Todo pareció desdibujarse a mi alrededor. Es una gran oportunidad, dije, forzando una sonrisa. Álvaro asintió, pero su mirada se mantuvo fija en la mía, como buscando algo, alguna señal que no me atrevía a darle. La conversación cambió de tema rápidamente, pero dentro de mí una inquietud había despertado. ¿Qué pasaría si se iba? ¿Qué sería de aquellas tardes interminables, de las sonrisas robadas, de las pequeñas aventuras cotidianas? Esa noche, al llegar a casa, Max se acurrucó a mi lado en el sofá, como si entendiera mi tristeza muda. Acaricié sus orejas largas y susurré. Tú también lo sientes, ¿verdad, Max? Algo está cambiando. Miré mi portátil, el cuaderno de bocetos nuevo que había empezado tras el desastre del helado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí perdida entre mis propias páginas en blanco. Algo me decía que estaba a punto de enfrentarme a una elección. Y esta vez, no sería tan sencilla como escoger colores para un dibujo. Pasaron los días, y aunque todo parecía igual, los paseos con Max y Toby, los cafés en terrazas soleadas, las conversaciones improvisadas, había algo distinto en el aire. Como una nota desafinada en una melodía perfecta. Álvaro no mencionaba la oferta de Barcelona, y yo no preguntaba. Era como si ambos temiéramos romper esa burbuja frágil que habíamos construido. Una tarde nublada, decidimos dar un paseo más largo por la ribera del Tormes. Las hojas comenzaban a caer, tiñendo los senderos de tonos ocres y dorados. Max y Toby corrían adelante, ladrando felices, ajenos a nuestras preocupaciones. Caminábamos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, hasta que Álvaro, deteniéndose bajo un viejo álamo, rompió el hielo. «Claudia, no sé qué hacer». Su voz sonó baja, casi un susurro perdido entre el rumor del viento. Me detuve a su lado, abrazándome a mí misma para protegerme del frío que empezaba a calar. «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ambos sabíamos la respuesta. Él suspiró, mirando al horizonte donde el río brillaba como un espejo roto. «No quiero irme, pero tampoco quiero renunciar a una oportunidad que puede cambiar mi vida». Sus palabras me atravesaron como una aguja fina.
No supe qué decir. No podía pedirle que se quedara. No tenía derecho. No éramos nada más que amigos. Intentando sonar ligera, bromeé. Pues tendrás que decidir si prefieres tapas de Salamanca o la playa de Barcelona. Álvaro sonrió, pero sus ojos no acompañaron esa sonrisa. A veces, lo que más quieres está donde menos esperas, dijo, mirándome de un modo que hizo que mi corazón latiera desbocado. No respondí. No podía. El miedo a decir algo de lo que pudiera arrepentirme me paralizó. Seguimos caminando, esta vez más cerca, nuestros brazos rozándose de vez en cuando, como si ese contacto mínimo fuera un puente tendido entre nuestras dudas. Días después, llegó el evento benéfico que habíamos organizado juntos. La pequeña exposición se celebró en una sala comunitaria en el centro de Salamanca, decorada con guirnaldas de luces cálidas, cuadros colgados en paredes improvisadas de madera y un pequeño escenario para actuaciones acústicas. La emoción estaba en el aire. Había risas, música y un sinfín de perros felices corriendo entre los visitantes. Mis ilustraciones estaban expuestas en una de las paredes principales. Álvaro, como siempre, se encargaba del sonido, ajustando micrófonos y cables con una profesionalidad relajada que me hacía admirarlo aún más. Cuando me acerqué para agradecerle por todo, él me miró de un modo especial, como si buscara el momento perfecto para decir algo importante. Pero justo entonces, un grupo de amigos se acercó a felicitarnos, interrumpiendo el instante. La noche transcurrió entre abrazos, felicitaciones y promesas de volver a repetir la experiencia. Recaudamos más fondos de lo esperado, y yo no podía sentirme más orgullosa de lo que habíamos logrado juntos. Al final del evento, mientras recogíamos todo, Álvaro se acercó a mí, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. Por nosotros, dijo, alzando su taza en un brindis improvisado. Por nosotros, repetí, chocando mi taza contra la suya. Nos miramos, sonriendo, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Pero el reloj seguía corriendo. Y el día de su decisión se acercaba. Esa noche, al llegar a casa, me tumbé en la cama abrazando a Max. No pude evitar preguntarme, ¿y si esta era nuestra última semana juntos? ¿Y si todo lo que habíamos construido desaparecía tan rápido como había llegado? Max gimió bajito, como sintiendo mi tristeza. No llores, bobo, susurré acariciándole la cabeza. Todavía no hemos perdido nada. Pero en mi corazón, el miedo crecía, alimentado por todos esos silencios que ya hablaban demasiado. La semana siguiente transcurrió entre sonrisas forzadas y silencios elocuentes. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía esa pregunta flotando en el aire. ¿Te quedarás? Una tarde, mientras paseábamos por el parque con Max y Toby, Álvaro recibió una llamada. Vi su expresión cambiar, su cuerpo tensarse ligeramente. Me giré para darle algo de privacidad, pero mi corazón latía desbocado. Cuando colgó, se acercó a mí, con una expresión que no supe descifrar. Era de Barcelona, dijo simplemente. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Quieren que firme el contrato esta semana. Un nudo se formó en mi garganta. No sabía si debía alegrarme por él o llorar por nosotros. Álvaro se agachó para acariciar a Toby, pero noté que evitaba mirarme. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté finalmente, con una voz que apenas era un susurro. Él se quedó en silencio unos segundos eternos, y luego dijo: No lo sé aún. Hay algo, alguien, que me hace dudar. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera responder, Max empezó a ladrar, llamando nuestra atención hacia un pequeño niño que perseguía su pelota y casi caía en un charco. Reímos, agradeciendo la distracción, pero el momento importante se había disuelto. Los días siguientes fueron un tira y afloja de emociones. Me decía a mí misma que no debía ilusionarme, que debía ser fuerte, que si de verdad tenía que ser, lo sería. Pero cada vez que pensaba en perder nuestras tardes de charla, nuestras caminatas silenciosas,
nuestros pequeños rituales, sentía un vacío imposible de llenar. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo encargo, recibí un mensaje suyo. «Mañana te apetece acompañarme a un sitio especial». Mi corazón latió con fuerza. Respondí que sí sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, me llevó a un lugar que no conocía, una pequeña colina a las afueras de Salamanca, desde donde se veía toda la ciudad iluminada como un océano de estrellas. Traía una manta y una mochila. Nos sentamos en la hierba, abrigados contra el fresco de la tarde. Cuando era pequeño, dijo Álvaro, mirando las luces a lo lejos, venía aquí con mi abuelo. Me decía que, desde aquí, uno podía ver todos sus sueños. Me quedé en silencio, escuchándolo. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan auténtico. Y ahora estoy aquí, continuó, preguntándome cuál de esos sueños quiero seguir. Se giró hacia mí, con los ojos brillando a la luz de la luna. Y preguntándome si quizás tú podrías formar parte de ellos. Me quedé sin aliento. Quise decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Él se acercó un poco más, apenas unos centímetros, y susurró. «Claudia, contigo he encontrado algo que no sabía que estaba buscando». Sentí el calor subir a mis mejillas. No supe si era por la emoción o por el frío, pero estaba temblando. Álvaro sonrió de lado y sacó de la mochila 2 termos de chocolate caliente. Me pasó uno. «No quiero precipitarme», dijo, mientras sorbía de su taza. «Pero tampoco quiero dejar pasar algo que me importa de verdad». Le miré a los ojos, y supe que era el momento de ser valiente. «Yo tampoco quiero que te vayas», susurré. El silencio que siguió fue tan cargado que casi podía tocarse. Entonces, sin decir más, él extendió su mano. Yo la tomé, y juntos miramos las luces de la ciudad, sabiendo que habíamos cruzado una línea invisible. La noche se alargó entre confidencias, risas suaves y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Y por primera vez en semanas, sentí una esperanza tímida brotar en mi interior. Pero cuando nos despedimos, muy cerca ya de casa, Álvaro soltó algo que me heló la sangre. «Tengo que ir a Barcelona unos días para cerrar unos asuntos. Luego tomaré una decisión». No pude responder. Solo asentí, sabiendo que esa distancia sería una prueba para ambos. Mientras se alejaba, su silueta difuminándose bajo las farolas, supe que lo que viniera después cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días sin Álvaro fueron extraños, casi irreales. Salamanca seguía siendo la misma ciudad, pero para mí, todo había perdido algo de color. Trabajaba, paseaba a Max, tomaba café en mis lugares favoritos, pero cada pequeño rincón me recordaba a él. Cada vez que sonaba el móvil, el corazón me daba un vuelco, esperando ver su nombre en la pantalla. A veces eran mensajes cortos: «Hoy ha salido todo bien. Te echo de menos». Pero la llamada importante, la respuesta definitiva, no llegaba. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí salir a caminar hasta el puente romano. El viento frío me azotaba la cara, pero me ayudaba a ordenar mis pensamientos. ¿Qué haría si decidía quedarse en Barcelona? ¿Podría soportarlo? Apoyé las manos en la barandilla de piedra y cerré los ojos. Dejé que la brisa me envolviera, llevándose mis miedos. De pronto, escuché pasos a mi espalda. No quise girarme, estaba demasiado sumida en mis pensamientos. «Claudia». Su voz era inconfundible. Me volví bruscamente. Allí estaba Álvaro, con una mochila al hombro, la bufanda enredada al cuello, el cabello revuelto por el viento. Mis labios temblaron. No sabía si correr a abrazarlo o echarme a llorar. «¿Qué haces aquí?», logré preguntar, la voz quebrada. Sonrió, esa sonrisa torcida que tanto me gustaba. «He venido a buscar mi sueño». Dio un paso hacia mí. Yo no me moví. «¿Y cuál es tu sueño?», susurré. Él extendió la mano, como aquella noche en la colina. «Tú».
Sentí que el mundo entero se detenía. Mi respiración se aceleró, mis ojos se llenaron de lágrimas. No he firmado el contrato. No podía hacerlo, dijo, con una seriedad que me atravesó el pecho. No podía empezar una nueva vida dejando atrás lo más importante que he encontrado en mucho tiempo. Sus palabras me envolvían como una manta cálida. Pero aún había miedo en mi interior. ¿Estás seguro?, pregunté, en un hilo de voz. Álvaro sonrió más ampliamente, sin esperar respuesta. Me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerme. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Nos quedamos allí, abrazados en medio del puente, mientras la ciudad seguía su curso a nuestro alrededor. Las semanas siguientes fueron como vivir en un sueño del que no quería despertar. No fue fácil. Álvaro tuvo que rechazar varias ofertas, buscar alternativas en Salamanca, empezar de nuevo. Yo seguí trabajando online, pero ahora, en cada pausa, podía mirarle a los ojos, sonreír, tocar su mano. Empezamos a construir algo juntos, proyectos, planes, pequeñas rutinas compartidas. Un día, mientras decorábamos la casa para la Navidad, Álvaro encontró una vieja caja llena de fotos de cuando era pequeño. Entre risas, me mostró una imagen, un niño rubio en una bicicleta roja, con una gran sonrisa desdentada. ¿Sabes qué soñaba cuando tenía esa edad?, preguntó. Ser astronauta. Bromeé. Álvaro negó con la cabeza. Soñaba con encontrar un lugar al que llamar hogar. Y ahora sé que no es un lugar. Es una persona. Me miró con esa intensidad que siempre lograba desarmarme. Eres tú, Claudia. Las lágrimas me nublaron la vista. Reí entre sollozos, mientras Max ladraba a nuestro alrededor, confundido por tanta emoción. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, habíamos encontrado algo que valía la pena luchar. Unos días después, mientras paseábamos al atardecer, Álvaro se detuvo frente a una pequeña casa adosada con jardín. ¿Te gustaría vivir aquí?, preguntó, señalándola. Me giré hacia él, sin entender del todo. La vi ayer. Es perfecta. Espacio para los perros, para trabajar, para soñar. Mi corazón latió con fuerza. ¿Hablas en serio? Álvaro asintió, sacando de su chaqueta un pequeño sobre. Quiero que construyamos una vida juntos, Claudia. Quiero que este sea nuestro hogar. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había las llaves. Las lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No hacía falta decir nada más. Con un beso suave, sellamos la promesa de un futuro que apenas comenzábamos a construir. Y mientras la noche caía sobre Salamanca, supe, con una certeza luminosa, que a veces, cuando te atreves a creer en el amor, el destino conspira a tu favor. O quizás aún nos tenía reservadas más sorpresas. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.